Padre Celestial, en esta mañana gracias te damos porque un martes más nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque tú te haces presente día con día en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y sabemos, Señor, que tú estás haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de nuestros hermanos, en la vida propia también. Gracias, Padre, porque grandes son tus maravillas. Gracias porque grande es tu amor para con nosotros. Señor y Padre Celestial, en esta mañana deseamos que todo lo que realicemos sea agradable ante tus ojos y que nuestras peticiones que serán presentadas puedan ser atendidas y respondidas conforme a tu voluntad y en el momento que tú tengas la respuesta para esas necesidades. Pero también, Señor, agrádate de las gratitudes que también son presentadas, porque a través de las gratitudes podemos reconocer también tu fidelidad, tu misericordia y ese amor que tienes para con nosotros. Padre bendito, ahí donde se encuentran nuestros hermanos, por favor bendice sus vidas. Ayúdalos en cada situación y gracias, Señor, porque podemos estar juntos a través de este medio. Bendice pues a nuestra iglesia. Bendice, Señor, a quien estará dirigiendo este servicio de oración. Y gracias una vez más por todo lo recibido de tu mano. Nos depositamos pues en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y el Salmo 66, 19 y 20 dice de la siguiente manera: Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy buenos días, amados oyentes.
Amada Iglesia Esmirna, un placer compartirles la palabra de Dios en este servicio de oración. Gracias a nuestro Dios por este tiempo, ¿verdad? Y quisiera por favor que abrieran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, pues del verso 1 en adelante. Vamos a orar para ponernos en manos de nuestro Dios para estudiar su palabra. Gracias nuestro Dios, le alabamos y le bendecimos porque tenemos su palabra. Gracias por ello, Padre Santo. En sus manos ponemos este tiempo para que usted nos enseñe y nos dé herramientas para aplicar su palabra. Le alabamos, Padre, porque usted es nuestro Dios. Usted nos ayuda a cada momento de nuestras vidas a vivir la vida cristiana, basándonos en su Escritura. Y Padre Santo, hay mucho que debemos de aprender. Y por eso estamos en estos momentos escuchando para ponernos en sus manos y que usted nos alimente y nos dé ánimo, fortaleza, Señor, y esperanza, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Dios, estamos listos para comenzar este estudio. Alabado sea Señor y Dios nuestro. Amén. Bueno, amada Iglesia Esmirna, grato es estar compartiéndoles la palabra de Dios con el título de este mensaje que lleva por nombre Orando porque se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Vuelvo a repetirlo. Título: Orando porque se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Estos personajes que vamos a ver a continuación, pues es una pareja donde Dios, como primer personaje, ¿verdad? Ahí también interviene en la vida de Isaac y Rebeca. Entonces Dios, Isaac y Rebeca. Y entrando en contexto, pues vamos a Génesis capítulo 24, versos del 1 al 4, donde Abraham manda a su siervo Eliezer a buscar esposa, sí, está escuchando bien, esposa para su hijo Isaac. Como que ya se le estaban pasando los años a este joven, o el papá ya quería que fuera cabeza, ¿no? Bueno, pero este hombre, Abraham, manda a su siervo pues a que le busque pareja al hijo, ¿no? Y en ello quisiera, le traigo una pregunta en base a esto que le acabo de mencionar. Y esta pregunta va así: es mi pregunta, ¿sabía Abraham que la decisión que había tomado de buscar esposa para Isaac era la voluntad de Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Sabía Abraham que la decisión que había tomado de buscar esposa para Isaac era la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros a muchas cosas, muchas cosas, a veces creemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor está basado en la voluntad de Dios. Para ser más específico, es que era la voluntad de Dios que me casara con esta muchacha, con este muchacho, ¿no? Es que era la voluntad de Dios que me cayera al suelo porque no puse atención. Es que era la voluntad de Dios que hoy desayunáramos frijolitos con huevito nomás.
Ah, es que era la voluntad de Dios que hoy amaneciera nublado. Ah, es que era la voluntad de Dios. Y es que era la voluntad de Dios. Y es que era la voluntad de Dios que mi niño se enfermara. Y es que era la voluntad de Dios. A todo, le vemos que era la voluntad de Dios. ¿Sí? Y sí creo que la voluntad de Dios tenga que ver con muchas cosas. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que aprender cuándo es la voluntad de Dios, cuándo es algo que tiene que ver con la voluntad de Dios y cuándo no. ¿Sí? Porque a veces no andamos en la voluntad de Dios. Creemos o decimos que es la voluntad de Dios o que andamos en la voluntad de Dios y muchas veces no es así. Pues, en base a la palabra de Dios que nosotros tenemos, a la Escritura, podemos aprender cómo ver si es la voluntad de Dios o no la es. O estamos andando en la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, este hombre va y busca, este hombre Abraham le dice a su siervo, ve y busca esposa para mi hijo Isaac. Y el siervo, Eliezer, que será su nombre, atiende a esa orden. Entonces, la voluntad de Dios, ¿dónde entra la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver aquí, hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Abraham deseaba que su hijo, escuche bien, que su hijo se casara con una mujer que no lo alejara de las promesas de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 24, del 3 al 7. Y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Sí? El que habla respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Sí. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Este verso 7 tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Sí. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham estaba confiando en las promesas de Dios y estaba tan al tanto de el mover de Dios, ¿sí?, que podríamos pensar que la voluntad de Dios estaba ahí en esa promesa de que el hijo de Abraham buscara una mujer, o tuviera una mujer que no fuera cananea, sino, dice, de la tierra de la tierra de mi parentela, dice en el 7, la casa de mi padre, la tierra de mi parentela. Entonces Abraham deseaba que su hijo se casara con una mujer que fuera parte
de la familia. Deseaba que no fuera de otra tribu, que no fuera una mujer cananea, una mujer que no tuviera temor de Dios, con otras costumbres. Y si vemos más adelante, Génesis capítulo 24, verso 58, podemos ver lo que sucedió en base a esto que le platica Abraham a Eliseo en el 7, 24 verso 7. Dice: y cuando Eliezer revela su misión a la familia de Rebeca, este deseo fue correspondido. Génesis 24, 58 dice: entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella respondió: iré. Ella respondió: iré. No hubo oposición de parte de la muchacha, ni de parte de los padres de la muchacha. Podemos decir que el llamado que recibió Rebeca fue seguido por una respuesta de obediencia, en base a todo lo que habían escuchado su familia, de cómo se dieron las cosas. Cómo es que este siervo Eliezer les platicó de que fue enviado por Abraham, y que iba a pasar esto, y estos padres de este muchacho escucharon todo lo acontecido y pudieron ver ahí, notar la mano de Dios. Y esta mujer, esta joven, accedió a casarse con este joven Isaac. Ella respondió: sí, iré. Entonces no se opuso. Y si mal no recuerdo, la bendición que iba a tener es la misma, es muy parecida a la que recibió Sara. Sara, cuando uno había concebido a Isaac, dice Génesis 24, 60, hablando de este pasaje: que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miradas y posean tus descendientes las puertas de los que los aborrecen. Génesis 24, 60. El capítulo 24 de Génesis nos muestra que Rebeca tenía todas las cualidades deseables en una esposa: dispuesta a ayudar, amable, sumisa. Pero también no podemos descartar pues al hombre, ¿no? Y eso lo digo por hoy en nuestro tiempo, ¿no? No podemos decir de que la mujer debe ser así, ¿no? Dispuesta a ayudar, amable y sumisa. Tenemos que también considerar en el Nuevo Testamento que hay unos pasajes en el libro de Efesios capítulo 5 donde habla de deberes conyugales. Y es aquí donde la Biblia nos dice en Efesios 5 capítulo 21: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, si usted lo sigue leyendo, va a ver también que el hombre tiene una participación ahí, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que la voluntad de Dios era que se cumpliera la promesa entre Dios y Abraham, ¿no? Pero también más adelante, Génesis 25, vemos una duda que surgió de esa voluntad
de Dios. Una duda y que puede surgir también en nuestras vidas, ¿no? Dudando de la voluntad de Dios. Como ejemplo, ¿no? Rebeca pues se dio cuenta de que era estéril. Y en la Biblia, Génesis 25, pues que Rebeca era estéril. Y ahí es donde podemos notar, podemos ver un cambio en el carácter de esta mujer. Para Rebeca pasan 25 años de afrenta, aflicción y frustración, en lo que la bendición dada por su familia no se cumple. Y uno puede pensar, Señor, pero pues es que tú prometiste esto. ¿O será que no era así? Uno muchas veces, ante los problemas, llegan a surgir ciertas dudas y se le empieza a nublar esa vista espiritual. No empieza a ver el mover de Dios, no empieza a ver la voluntad de Dios. Yo creo que se hizo esta pregunta esta mujer: ¿por qué, Señor? Y más de una vez ha de haber hecho esta pregunta, ¿no? Que a menudo muchas personas se hacen esta misma pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Cuando vemos que andamos en la voluntad de Dios, ¿sí?, y pasan cosas, nosotros creemos que posiblemente no era la voluntad de Dios. Vuelvo a decirlo, cuando creemos que hago por la voluntad de Dios y de repente pasan cosas, ¿sí?, creemos que no era la voluntad de Dios. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué, Señor, entonces tanto caminar, tanto hacer, si no era así? Ahora, no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Nosotros podemos creer, pensar por esos obstáculos que no era la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice Dios? Entonces, si seguimos leyendo la historia de Rebeca, veremos que Isaac oró al Señor. Fíjense, oró al Señor en favor de Rebeca, ¿sí? A ver, Señor, ¿qué está pasando? Ha de haber dicho él, ¿verdad? Tú tienes esta promesa para nosotros. La voluntad de Dios es que se cumpliera esta promesa, Señor. Pero ¿cómo se va a cumplir, Señor? Si mi esposa no puede tener hijos. Tenemos nosotros un Dios de lo imposible. Para Dios todo le es posible. Y aquí lo podemos notar. Y no solamente en este pasaje, sino en nuestro diario vivir. Tenemos un Dios que para Él no es nada imposible. Todo es posible. Entonces, Él tiene ese obstáculo. No puede tener hijo mi esposa, pensó Isaac. Y Rebeca pues se desmoralizó, ¿no? ¿Y qué hizo este hombre, Isaac? Se puso a orar. A ver, Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? Oró a favor de Rebeca. Y en Génesis capítulo 25, verso 21, dice la palabra que ella concibió. Los 20 largos años de espera tuvieron un propósito enorme. ¿Y cuál fue ese propósito enorme en la vida de este hombre y de esta mujer? Mostrar el poder y la fidelidad de Dios para su pueblo. Dios tiene control todo y se hace la voluntad de Dios. Por eso debemos de andar en la voluntad de Dios
Todos. Aún a pesar de las circunstancias, cómo la veamos, no nos desanimemos. No tengamos la actitud que Rebeca, que miraba todo negro y se había olvidado de ese Dios grande. Sí, Dios había prometido que Isaac tendría descendencia. Él cumpliría aún abriendo una matriz estéril. El Dios de lo imposible. A Él oramos. Con el tiempo, amado oyente, amada hermana y hermano, con el tiempo he aprendido y creo que usted también, cada una de las cosas que nos suceden tienen un propósito. Y ese propósito es mayor del que yo y usted puede imaginar. Y aquí subrayo estas palabras. La voluntad de Dios siempre es la mejor. Siempre. Nuestra tarea es conocer y seguir sus preceptos y confiar en lo que Él hace, pues tienen un buen fin. ¿Fue esto lo que pensó Rebeca? Me pregunto. ¿Fue eso lo que pensó Rebeca? Las respuestas a las condiciones de su embarazo parecen mostrar lo contrario. Génesis 25, 22. Fíjense lo que dice ahí. Los hijos de ella luchaban dentro de su pancita, ¿no? Y al ver eso ella, al notarlo, ¿cómo reaccionó? Dice que expresó estas palabras: si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, notó ella otro conflicto, otro problema. Y digo otro problema porque el primero había sido que ella era estéril. El segundo era que se estaba dando donde ella estaba teniendo a estos pequeños aquí en su estomaguito, ¿sí? Y dice que luchaban entre ellos. Entonces, y ella empezó a sentir eso y le había venido a su corazón y a su mente un desánimo, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, amada hermana, amado oyente. Dice, ¿no sucede algunas veces lo mismo con nosotros, que cuando vienen problemas, que vamos en la voluntad de Dios, sabemos que es la voluntad de Dios, y vienen problemas, y esos problemas, no sabemos cómo enfrentarlo? Muchas veces nosotros nos desanimamos y vamos a pensar, no, esta no era la voluntad de Dios, me equivoqué. Y se viene hasta abajo nuestra moral, se viene hasta abajo nuestro deseo por continuar, ¿sí? Y muchas veces por continuar buscando a Dios. Dios tiene el control. Para Dios nada le es imposible. Eso recálquelo en su mente y póngaselo en su corazón. Tenemos un Dios de lo imposible, ¿sí? Para Él todo es posible. Entonces, muchas veces, véalo lo que digo, más bien escucha lo que estoy diciendo, lo que voy a decir. Muchas veces las dificultades muestran lo que hay en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino también nos muestran que tanto confiamos en el Señor. A Rebeca
le estaba sucediendo eso. En su corazón había desilusión, desánimo, y esa confianza en ese Dios que ellos tenían estaba por los suelos. Sin embargo, aunque hubo queja de parte de Rebeca, aún muestra algo de sensatez. En Génesis 25, 22, léalo para que vea a lo que me refiero. Dice que fue, Génesis 25, 22. 25, 22. Dice, y fue a consultar a Jehová. ¿Quién? Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Posiblemente ya cuando no haya la salida, ¿no? Que a veces nosotros pasamos por lo mismo. Buscamos primero la solución por otros medios y al último vamos a Dios, ¿sí? Pero aquí lo importante es que aún a pesar de haber fracasado en otros intentos, ¿no? para tener solución a su problema, finalmente fue a Dios, que es lo que todos debemos de hacer. Y es lo que debemos tomar en cuenta cada día que nos levantamos, que es importante la oración, importantísima, porque van a venir problemas a nuestras vidas y es donde nosotros debemos de ir a consultar a Dios. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la nuestra. ¿Sí? Y este es el último aspecto que voy a considerar. El primero fue dentro de la voluntad de Dios. El segundo es dudando de la voluntad de Dios. Y el tercero es entre la voluntad de Dios y la nuestra. En la Biblia encontramos 3 eventos que nos muestran cómo Isaac y Rebeca se fueron alejando más y más de la voluntad de Dios. De esto debemos hacer conciencia para no, escuchen bien, para no cometer los mismos errores. Los mismos errores. Y el primer aspecto es, en Génesis 26, del 6 al 11, vemos cómo Isaac engaña al rey Abimelech diciendo que Rebeca era su hermana, por miedo a que lo mataran. A diferencia de las historias anteriores, donde vemos que la pareja oró al Señor ante las dificultades que estaban sucediendo. Pues ahora en esta dificultad que ellos tenían, o en este problema, se le hizo más fácil a este hombre decir una mentira para salir del problema. Entonces, tengamos cuidado nosotros, amado hermana y hermano, con tomar decisiones apoyándonos en nuestro propio entendimiento y no en la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque eso parece ser una actitud constante en la vida del ser humano y muchas veces en los cristianos y cristianas. Entonces, es muy importante. Y no solamente eso fue un problema, sino también hay una actitud que menciona la palabra de Dios aquí, que tenía ellos, Isaac y Rebeca, que había un favoritismo ahí con sus hijos, ¿no? Génesis 25, 28 habla al respecto. Y cada uno, pues, Rebeca quería que su hijo amado, pues, tuviera la bendición, ¿verdad?, de la primogenitura. Y Isaac, pues, él quería que la tuviera el grande. Entonces, había una preferencia, ¿no?, por alguno de sus hijos. Y pues eso no es bueno, ¿no? Pero es muy importante que nosotros siempre debamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra.
posiblemente pensemos que esto es lo mejor. No, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que es lo mejor? Porque ahí es donde nosotros debemos de accionar. Entonces, estaba Isaac y Rebeca actuando bajo la voluntad del Señor o bajo la suya propia. Esa es una pregunta que debemos de meditar. ¿Estaban Isaac y Rebeca actuando bajo la voluntad de Dios o bajo la suya propia? Bueno, esto no vamos a ir más rápido por cuestión de tiempo y vamos a considerar este otro aspecto, ¿no? Génesis 27, 9 al 40 relata cómo Rebeca, en lugar de consultar al Señor frente a la decisión de su esposo de bendecir a Esaú, hace todo lo que estuvo en sus fuerzas físicas, para conseguir la bendición para su hijo favorito, y aún estaba dispuesta a recibir maldición sobre ella. Génesis 27, 13 nos habla acerca de esa situación, ¿no? Sí. Lo paradójico de esto es que Dios le había prometido que Esaú serviría a Jacob. Génesis 25, verso 23. Y su embarazo fue prueba de que Dios cumpliría su promesa. Entonces, vuelvo a decir nuevamente, estaban actuando bajo la voluntad del Señor o bajo la suya propia. Y más que nada aquí, Rebeca, ¿no? Porque Rebeca estaba, no, que sea la bendición para mi hijo consentido, y no para que le corresponde. Entonces estaba actuando bajo la voluntad del Señor, bajo la suya propia, esta mujer. Muy importante que consideremos ello, ¿no? Y ya por último, en Génesis 27, finalmente se relata cómo Rebeca busca que su marido despache a Jacob para que huya de su hermano, quien desea matarlo. Sí. Pero en lugar de hablar con la verdad, ella le hace creer a Isaac que su preocupación es que Jacob tome mujer en yugo desigual. Génesis 27, verso 46. Y el patrón se repite. Rebeca se hace pasar por mujer piadosa para hacer su voluntad. Para salirse con la suya, pues, para que me entienda. Si meditando bien este pasaje de la Biblia, nos sentimos, o le pregunto a usted, ¿se siente identificado con Isaac? ¿O usted, hermana, se siente identificada con Rebeca? Viene esta otra pregunta. ¿Hemos tenido actitudes o conversaciones o actuaciones en las que disfrazamos de piedad nuestros propios deseos pecaminosos? Muy importante esa pregunta. Escuche bien lo que voy a decir, debemos pedir a Dios en oración que nos muestre esas áreas de nuestras vidas en las que necesitamos confiar nuevamente en la voluntad de nuestro Dios, de tal manera que podamos obedecer su palabra. Concluyo con esto. Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6 es un hermoso recordatorio de que vale la pena confiar encomendando nuestros caminos al Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiemos pues en el Señor, pues su voluntad es mejor que la nuestra. Amado oyente, amada hermana y hermano en Cristo, le deseo lo mejor, que Dios me lo siga bendiciendo, y gracias por estar atento a este estudio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, vaya con bien. Amén.